¿Qué tal a todos? Bienvenidos en este close-up en este miércoles 28 de mayo, el último miércoles del mes de mayo. Ya estamos enfilando también la última semana de este quinto mes. El día de hoy traemos a un personaje que está ahí orbitando al trumpismo. Últimamente hemos sacado distintos perfiles que orbitan dentro del trumpismo, precisamente por la pertinencia de ir comprendiendo un poco a poco qué es lo que ha sucedido en estas últimas semanas, qué es lo que sucede dentro ahí de la Casa Blanca, con este círculo de asesores, funcionarios, contratistas que han estado ahí en esta segunda gestión y que mucho nos da a entender por qué se está pronunciándose en esos términos tan radicales el gobierno de Donald Trump. Hablaremos sobre Erik Prince, que es un mercenario, un contratista, ex SEAL de la Marina, ex agente, ex trabajador de la CIA como contratista, un hombre adinerado, republicano, donador de la campaña de Donald Trump, que tiene una visión injerencista y que cada vez más se ha estado involucrando sus negocios en América Latina, negocios de milicias privadas. Así que quédese y hablemos de Erik Prince. Pues bien, como decía, bienvenidos a este espacio, a este miércoles 28 de mayo en Close-Up. Como siempre, saludos a Omar Gutiérrez, a Rodolfo Salas, y Rodolfo ya dejamos a like como siempre. Y pues empecemos a hablar sobre este personaje. Para eso vamos a remitir a esta foto, de ahí empezar a descifrar quién es Erik Prince. Juntos somos más fuertes en Washington, en una cena con Erik Prince y el próximo embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson. Freedom Fighters, Sound of Freedom, escribió Eduardo Verástegui hace unos meses, ahí posando precisamente con Erik Prince, un espía, un ex SEAL, y un hombre de derechas. De hecho, tiene un puesto en la CIPAC en donde le encanta desfilar a Verástegui y a la mayoría de los funcionarios. Y en medio Ron Johnson, un ex agente de la CIA, ex veterano de las Fuerzas Armadas, y quien precisamente coinciden en estos círculos. Tanto Ron Johnson como Erik Prince y Verástegui, en cierta forma, tienen una serie de coincidencias en cuanto a pensamiento y ver las cosas. Nosotros nos vamos a enfocar en Erik Prince, este contratista conocido por ser el fundador de la empresa Blackwater, que fue uno de los actores claves como milicia privada en la guerra contra el terrorismo allá en Irak, allá en Afganistán, donde se vio involucrado en episodios de masacres que le generaron duras críticas, que empezaron a cuestionar el papel en el que se desempeñaban estas milicias privadas. Ahora bien, ha sucedido con el cierre o con la retirada de las tropas más bien de Afganistán, de Irak, de Medio Oriente, en esta guerra contra el terrorismo, empresas como Blackwater, que ha ido cambiando a lo largo del tiempo de nombres, y que Erik Prince ya ha dejado de ser su director, al menos de manera visible, y hasta donde se sabe, pues ahora estos contratistas, estas milicias privadas han encontrado su negocio hacia América Latina, como también lo han hecho en partes de África. Incluso Erik Prince tuvo negocios en China, en distintos países de África, y hoy, por ejemplo, The New York Times publicaba que en Haití el gobierno lo ha contratado para hacer frente a las pandillas que tienen asolados a este país desde que ha sufrido una serie de catástrofes naturales y políticas que lo tienen prácticamente sumido en una especie de ingobernabilidad. Pues bueno, ya entró ahí Erik Prince, como ha entrado en el Ecuador y como ha sido un actor clave
también en esta cuestión de las negociaciones con Nayib Bukele en lo que respecta a las deportaciones, de migrantes de Estados Unidos a esta cárcel de máxima seguridad allá en El Salvador, el llamado SECOT. Pero bueno, vamos a empezar con este primer close-up que da cuenta del regreso de este personaje, Erik Prince, que fue muy presente en el primer gobierno de Donald Trump, un primer gobierno que estuvo caracterizado por cierto tipo de funcionarios no tan radicales que sirvieron como de contención a personajes como Erik Prince, al mismo Navarro, el padre de los aranceles, y que una vez en esta segunda administración Trump aprendió esa lección y se deshizo de esos perfiles más moderados y ha abierto la puerta precisamente a estos sujetos con una forma de pensar más radical. Vayamos a este primer close-up. El regreso de Prince y la conexión Bukele. Eric Dean Prince, o Erik Prince, como prácticamente todos lo conocen, se trata de un trumpista muy ligado a este movimiento MAGA, Make America Great Again, que ha vuelto a orbitar en torno al primer círculo de Donald Trump, luego de que en la primera administración del magnate republicano quedara relegado por el círculo menos extremista que se colocó alrededor del Trump y que impidió que muchas de estas voces radicales tuvieran eco en las decisiones de su primera gestión. Se trata de un heredero multimillonario de una empresa de autopartes que recibió por parte de su familia allá en Michigan, pero también es de un SEAL de la Marina, es decir, con formación militar, pero particularmente de un contratista fundador de la empresa Blackwater, esta firma paramilitar que recibió jugosos contratos durante el gobierno de George Bush, hijo, y que estuvo implicado en una masacre perpetrada en 2007 en Bagdad, Irak, que llevó a que se hicieran serios cuestionamientos sobre las regulaciones de militares privados que eran desplegados en estas misiones imperialistas de Estados Unidos en Medio Oriente. Prince también es hermano de la secretaria de Educación de Trump, esta Betsy DeVos, y además él fue uno de sus asesores en la primera administración, que como le he comentado, pues prácticamente quedó relegado, fue retirado de las juntas que había ahí en el Pentágono, de los altos mandos de seguridad. De hecho, ahora con su regreso, que ahorita les voy a platicar en dónde ha estado el meollo de su regreso, ha vuelto a aparecer cada vez más en esas reuniones. CNN reportaba que incluso se le ha visto en algunos chats donde se maneja información confidencial. ¿Por qué ha regresado? Resulta que Erik Prince ha estado de tiempo atrás prestándole atención a un personaje de la derecha, con corte dictatorial, cuestionado por el desempeño que ha tenido, sobre todo de perseguir a la disidencia. Hablo de Nayib Bukele. Nayib Bukele, al igual que Erik Prince, desfilaron en la CIPAC allá en Estados Unidos, y ahí Prince quedó, digamos, un poco encantado con la manera en la que se desenvolvía Bukele. Entablaron pláticas, se empezaron a acercar. Él fue allá a El Salvador a conocer esta prisión de máxima seguridad que ha instalado Nayib Bukele, en teoría para tener a todas las maras. Esta SICOT se llama, que es el Centro de Confinamiento del Terrorismo, a la cual Prince ha reconocido e incluso cuestionó el que el gobierno de Estados Unidos haya en un momento declarado a Bukele y a su círculo cercano dentro de las personas con sospechas ahí de ligas con organizaciones terroristas. A partir de eso es que en enero del año en curso empezó a tener conversaciones con un grupo de ejecutivos de la Casa Blanca y empezaron a maquinar lo que hemos visto todos, que ha tenido un desenvolvimiento
con respecto a las deportaciones masivas de migrantes que van a parar a este centro penitenciario de máxima seguridad en El Salvador. En estas pláticas que empezó a tener Prince con este grupo de ejecutivos, él precisamente empezó a plantear esto. Político y CNN tuvieron acceso a este plan y describían cómo él lo que puso sobre la mesa es los servicios de una de sus empresas para acelerar una disculpa, hubo ahí un error que tuvimos ahorita, un error técnico. Lo bueno es que seguimos en la misma transmisión. Vamos a volver a pasar este close-up en el que damos cuenta de Erik Prince y la operación Bukele. De nuevamente reitero mi disculpa y gracias a los que siguen en este mismo canal, en este programa. Vayamos a ver este close-up. El regreso de Prince y la conexión Bukele. Erik Dean Prince, o Erik Prince como prácticamente todos lo conocen, se trata de un trompista muy ligado a este movimiento MAGA, Make America Great Again, que ha vuelto a orbitar en torno al primer círculo de Donald Trump, luego de que en la primera administración del magnate republicano quedara relegado por el círculo menos extremista que se colocó alrededor del Trump y que impidió que muchas de estas voces radicales tuvieran eco en las decisiones de su primera gestión. Se trata de un heredero multimillonario de una empresa de autopartes que recibió por parte de su familia allá en Michigan, pero también es de un SEAL de la Marina, es decir, con formación militar, pero particularmente de un contratista fundador de la empresa Blackwater, esta firma paramilitar que recibió jugosos contratos durante el gobierno de George Bush, hijo, y que estuvo implicado en una masacre perpetrada en 2007 en Bagdad, Irak, que llevó a que se hicieran serios cuestionamientos sobre las regulaciones de militares privados que fueran desplegados en estas misiones imperialistas de Estados Unidos en Medio Oriente. Prince también es hermano de la secretaria de Educación de Trump, esta Betsy DeVos, y además él fue uno de sus asesores en la primera administración, que como le he comentado, pues prácticamente quedó relegado, fue retirado de las juntas que había ahí en el Pentágono, de los altos mandos de seguridad. De hecho,
ahora con su regreso, que ahorita les voy a platicar en dónde ha estado el meollo de su regreso, ha vuelto a aparecer cada vez más en esas reuniones. CNN reportaba que incluso se le ha visto en algunos chats donde se maneja información confidencial. ¿Por qué ha regresado? Resulta que Erik Prince ha estado de tiempo atrás prestándole atención a un personaje pues de la derecha, con corte dictatorial, cuestionado por el desempeño que ha tenido, sobre todo de perseguir a la disidencia. Hablo de Nayib Bukele. Nayib Bukele, al igual que Erik Prince, desfilaron en la CIPAC allá en Estados Unidos, y ahí Prince quedó, digamos, un poco encantado con la manera en la que se desenvolvía Bukele. Entablaron pues pláticas, se empezaron a acercar. Él fue allá a El Salvador a conocer esta prisión de máxima seguridad que ha instalado Nayib Bukele, en teoría para tener a todas las maras. Esta CICOT se llama, que es el Centro de Confinamiento del Terrorismo, a la cual Prince ha pues reconocido e incluso cuestionó el que el gobierno de Estados Unidos haya en un momento declarado a Bukele y a su círculo cercano dentro de las personas con sospechas ahí de ligas con organizaciones terroristas. A partir de eso es que en enero del año en curso empezó a tener conversaciones con un grupo de ejecutivos de la Casa Blanca y empezaron a maquinar lo que hemos visto todos, que ha tenido un desenvolvimiento con respecto a las deportaciones masivas de migrantes que van a parar a este centro penitenciario de máxima seguridad en El Salvador. En estas pláticas que empezó a tener Prince con este grupo de ejecutivos, él precisamente empezó a plantear esto. Político y CNN tuvieron acceso a este plan y describían cómo él lo que puso sobre la mesa es los servicios de una de sus empresas para acelerar la deportación de migrantes, sobre todo venezolanos, y que estuvieran en situación irregular, para mandarlos a esta prisión. Sabemos, porque es el acuerdo que se llegó en un momento en el que después vimos a el secretario de Estado Marco Rubio y luego a Nayib Bukele agradecer la confianza de Trump, y Trump a Nayib Bukele agradecer por recibir a todos estos migrantes, que existe este plan. Aún no está confirmado el papel, hasta donde se sabe, hasta donde la prensa estadounidense ha dado a conocer de las empresas de Prince para estar transportando a los migrantes de Estados Unidos a El Salvador. Lo que sí ha quedado registrado, tanto en Político como en CNN, es que su plan consideraba, para evitar todo tipo de críticas, comprar una porción de esta cárcel o declararla como territorio estadounidense para no tener problema en estas deportaciones, y llevar a cabo en lo que papel hicieron como en Guantánamo, esta cárcel donde se llevaron a personas con sospecha de haber participado en grupos terroristas de ahí en Medio Oriente, y en algunos casos se comprobó que no eran así. Lo que también quedó registrado en ese caso fue todo lo tipo de torturas y vejaciones que ocurrieron, claro, con el aval del gobierno de Estados Unidos. De hecho, en declaraciones a la prensa, el propio Erik Prince dijo que no había por el momento nada que se hubiera concretado por parte de, ahora sí que un acuerdo, un negocio con el gobierno de Estados Unidos para él trasladar a los migrantes como parte de unas empresas. Lo que sí declaró a la prensa fue: si van a alcanzar estas cifras y escala, necesitarán más participación del sector privado. De CNN reportaba incluso que a Trump se le cuestionó sobre esta posible alianza y dijo que no estaba enterado, pero que no le parecería nada mal. Recordemos, todo empieza cuando Erik Prince asiste a la Conferencia Política de Acción Conservadora. De hecho, es un miembro de la junta directiva. Se enfoca y ve todo lo que puede explotar de Nayib Bukele. Se acerca cuando va en agosto pasado a su prisión, y de ahí los encuentros se van desarrollando al punto de que cuando él llega a plantear este mecanismo de transportar a migrantes, a los pocos semanas es cuando vimos todos al secretario de Estado Marco Rubio ya en pláticas y negociaciones. No obstante, este
expansión, injerencismo que hay detrás de Erik Prince no solamente se remite al caso de El Salvador. De hecho, y esto lo vamos a hablar en el siguiente close-up, hay toda una visión colonialista, injerencista, que está detrás de este hombre republicano, contratista, con formación militar e incluso con ligas con la CIA. Es un primer acercamiento a Erik Prince y sobre todo ahora que está muy en el contexto de cómo se ha dado cuenta de su participación y del papel que ha tenido en en todo este plan, en toda esta táctica de Trump de deportar a migrantes que ellos consideren peligrosos, aunque se ha dado cuenta en algunos casos que ni siquiera se trata de criminales, y los llevan a esta prisión contra el terrorismo, esta SECOT allá en El Salvador. Y le reitero, si no llegó al inicio del programa, de hecho, Erik Prince acaba de salir en The New York Times que está ya metido en Haití para tratar de hacer frente a esta serie de pandillas que están ahí operando en este país y que de tiempo atrás lo tienen en una condición de ingobernabilidad. Lo importante aquí es que se trata de milicias privadas que muchas veces, como pasó en Medio Oriente, operan sin una regulación adecuada, y lo cual las vuelve propensas a cometer todo tipo de atrocidades. Se alimentan prácticamente de mercenarios, paramilitares que van contratando para actuar, si bien dicen ellos en respaldo de las autoridades, conforme a lo que podemos entender de lo que sucedió en Medio Oriente, realmente lo hacen fuera de la ley, y lo cual los hace propicios a cometer atrocidades como la que pasó en Bagdad y que le vamos a comentar más adelante. Ahora bien, ¿qué es Blackwater? Esta empresa que operó precisamente en esos años en el gobierno de George Bush, cómo funcionaba y sobre todo cómo se manejan estas empresas contratistas allá en Estados Unidos, en donde la guerra en sí es toda una industria que es como redonda, ayudan a alimentar muchas de estas empresas las campañas, a su vez luego ellos obtienen contratos, y en este llamado lobby que hacen exfuncionarios que pasan del gobierno, la industria privada, asesoran o sirven como contratistas, como es el caso de Erik Prince. Para eso entrevisté a la profesora Guadalupe Correa Cabrera, quien ha estudiado este tema precisamente, y me explicó, nos va a explicar cómo opera Blackwater y en general estas contratistas que vuelven de la guerra todo un negocio lucrativo. Vamos a ver esta primera parte de la entrevista. Claro que sí, y es bien importante entender lo que es Blackwater y lo que representa una compañía como Blackwater, porque no es la única, pero sí es una compañía que es un contratista del gobierno de los Estados Unidos, del Departamento de la Defensa, y los servicios que provee son servicios que debería de hacer el ejército de los Estados Unidos, ¿no? Y realmente son empresas privadas que reciben pues enormes cantidades de financiamiento por estos contratos que reciben, a veces, y como son cuestiones de seguridad nacional, y muchas veces en el tema pues de la guerra contra el terrorismo, ¿no? Por eso también es muy importante entender las narrativas, por eso Estados Unidos declara la guerra contra el terrorismo, declara la guerra contra las drogas, porque esto le permite utilizar al ejército, ¿no? A las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Pero como funciona el gobierno, y esto es bien interesante, ¿no? Porque Elon Musk, supuestamente a través de Doge, para la eficiencia gubernamental, de reducir el costo gubernamental a lo más que se pueda, ¿no? Pero reduces el costo del gobierno, pero ¿cómo vas a hacer las funciones del gobierno? Y muchas de estas funciones se ejercían a través de privados. Entonces, una compañía privada que hace las funciones de lo que debería ser el ejército de los Estados Unidos, pero es muy conveniente porque además ellos están, de alguna manera, todo este descrédito no fue un descrédito que lo asumiera directamente el ejército de Estados Unidos, que ellos les estaban pagando a esta empresa, ¿no? En Irak, principalmente, también en Afganistán, después de la guerra contra el terrorismo, pues se echa a andar la maquinita de nuevo, ¿no? El complejo militar industrial. El complejo militar industrial, pues es una serie de empresas, ¿no? Que muchas de ellas tienen
pues sus headquarters o por lo menos sus lobistas, ¿no? Que son aquellos que son el intermediario entre la empresa, entre el sector privado y el gobierno, que utilizan estas puertas giratorias. El lobby también tiene que ver con este concepto de puertas giratorias, que son personas que trabajaron en el gobierno de los Estados Unidos, en las agencias de seguridad o de inteligencia de Estados Unidos, que salen del gobierno y que entonces abren su consultoría y entonces se vinculan directamente o también tienen acciones bueno, son parte de la consultoría, pero tienen acciones en estas empresas de este complejo, ¿no? Que dan servicios, producen armas, producen tecnología, o sea, es todo un aparato. No es solamente una empresa como Blackwater. Blackwater va a servicios de seguridad que viene relacionado también, y por esto es bien importante. ¿Por qué? Porque no solamente puedes poner una milicia privada, estos mercenarios de alguna manera, que alguna vez algunos de ellos formaron parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos o de otros países que están entrenados y finalmente esta compañía privada los contrata porque tienen esta capacitación para hacer las labores, ¿no? De lo que debería ser el ejército, las Fuerzas Armadas, la Marina, la Armada de los Estados Unidos. Entonces, estos mercenarios que saben hacer la guerra, que saben participar en la guerra, pues tienen menos forma, ¿no? Porque no tienen el uniforme del ejército, pero sí son pagados por el ejército de Estados Unidos. Entonces, Blackwater es eso, ¿no? Es una compañía que da servicios de seguridad al ejército de Estados Unidos. Esto también lo hace Rusia, lo hicieron en la guerra en Ucrania, ¿no? Hay diferentes grupos de mercenarios en todo el mundo, principalmente liderados por las grandes potencias belicistas, ¿no? En este caso, el descrédito, ¿no? Las desapariciones forzadas o algunos ataques, ¿no? Sin preguntar, ¿no? Donde civiles quedan, son masacrados, ¿no? Por esos mismos contratistas, pues realmente ya finalmente todo lo que sucedió a partir de la guerra contra el terrorismo, la entrada de las Fuerzas Armadas estadounidenses en Irak y en Afganistán, la utilización de estos grupos de mercenarios, estos grandes contratos que también funcionaban mano a mano con las empresas petroleras, con las empresas de energía que sacaban petróleo de estos espacios en Medio Oriente tan ricos en petróleo, ¿no? Entonces, bien interesante, ¿no? Llegan, está la intervención militar y por el otro lado, las empresas pues siguen haciendo lo que tienen que hacer y de alguna forma pues estos grupos de mercenarios, estas milicias, pues los protegen a ellos y de alguna manera pues siguen jugando, peleando una guerra contra los pueblos. Esto es algo muy, muy complejo y muy importante y hay mucho dinero de por medio. En esta foto que le pasaba al inicio del programa, la que sale precisamente Eric Prince, Eduardo Verástegui y Ron Johnson, el embajador, esa misma imagen, el embajador de Estados Unidos en México, ¿hay algún punto de coincidencia entre estos tres? Por ejemplo, Ron Johnson es un amigo de larga data de Nayib Bukele y operó de manera importante en esta guerra contra las pandillas. Ahora, sabemos de Verástegui cómo se inclina, rinde pleitesía al gobierno de Donald Trump, es prácticamente un trumpista que ha pedido en reiteradas ocasiones pues, que se abran las puertas a esa intervención militar. De hecho, Eric Prince tiene una posición muy clara en ese sentido. Esos puntos de coincidencia que nos llevan a entender la manera en la que Trump se ha acercado o ha permitido que vuelvan a entrar este tipo de personajes con estas visiones radicales a su círculo más íntimo. Llama mucho la atención porque en un podcast de Eric Prince ha dejado muy puntual su visión en la que nos dice que pues, Estados Unidos tiene que intervenir casi por deber, casi un deber divino en países donde enfrentan una situación de violencia, inseguridad, de falta de un gobierno, de un Estado que tenga a raya a los criminales, y él decía en este podcast que se tiene que hacer en África, donde tiene negocios. Y también decía, ¿y por qué no? También en América Latina, donde empieza a meterse cada vez más, como es el caso de Ecuador, donde hace unos meses ya entró en forma, Haití lo tenemos en el Caribe, pero también en El Salvador hay con esta relación
e incluso la oposición venezolana, estos exmilitares que en algún momento quisieron dar un golpe de Estado contra Nicolás Maduro, que ciertamente es un personaje que de por sí es polémico, pero fuera de eso, hay dentro de Venezuela grupos militares que quisieron perpetrar un golpe de Estado y que recurrieron precisamente a Erik Prince, quien hasta donde sabe no les respondió. Vayamos, para entender un poco más de esto, a este segundo close-up que habla sobre este veterano militar con esta visión injerencista. Un veterano contratista con una visión injerencista. Erik Prince es un hombre formado en la milicia, es un SEAL de la Marina, es un veterano de las fuerzas especiales. Ha sido acusado de ser ahora sí que un infiltrado de la CIA en diferentes operaciones a las que estuvo involucrado ya como contratista de esta empresa que les he comentado, que es Blackwater. Incluso ha sido denunciado de haber tejido de redes de espionaje entre 2016 y 2018 de todos los grupos opositores al gobierno de Donald Trump y reclutar para ello a miembros de la CIA, pero también a exespías británicos. Ciertamente lo que también ha dado cuenta de la formación, de la mentalidad de Erik Prince es esta cuestión de ver cómo Estados Unidos tiene el deber de entrometerse en distintas regiones del mundo para, en sus palabras, ayudarlos a sí mismos. En febrero de 2024, por ejemplo, declaró en su podcast que se llama Of Lesh que Estados Unidos debería recuperar su autoridad imperial y asumir el control y la gestión directa de grandes áreas del planeta. Le voy a leer textual cuál fue la declaración amplia que hizo Erik Prince en su podcast, porque en verdad es muy relevante la manera, la visión que tiene este hombre, este contratista, que ha vuelto a recuperar terreno en el primer círculo de Donald Trump, sobre todo en un gobierno en el cual Trump se ha rodeado de hombres radicales que le dicen lo que él quiere escuchar. Ya vimos en este espacio el caso de Peter Navarro, por ejemplo, el hombre duro de los aranceles, o de Terry Cole, su nominado para la Agencia de las Drogas, pero también vimos en su secretario de la Defensa, Pete Hegseth, que es básicamente perfiles muy muy similares. Recuperemos y le regresemos a esta cita textual. Decía en febrero de 2024, Erik Prince: si tantos países del mundo son incapaces de gobernarse a sí mismos, es hora de que nos pongamos de nuevo el sombrero imperial y digamos, vamos a gobernar estos países porque ya es suficiente, se acabó la invasión. Se puede decir lo mismo de casi toda África, son incapaces de gobernarse a sí mismos. El copresentador, el que lo acompaña en este podcast, Mark Serrano, le dijo que si escuchaba eso la gente de izquierda iba a advertir que se trataba de una visión neocolonista, de una postura colonista, imperialista, injerencista, la de Erik Prince. Y él respondió, por supuesto que sí, e incluso sostuvo que esa idea no solamente aplicaría para África, sino que sería interesante ampliarla a todo el continente americano, nada más y nada menos que esta persistencia de la llamada doctrina Monroe. De hecho, The Guardian recordó en marzo pasado cómo en el contexto de su empresa Blackwater ya había sido contactado por opositores al gobierno de Nicolás Maduro para que les brindara su asesoría y también les ayudara a perpetrar un golpe de Estado, a combatir al propio Nicolás Maduro, quien de por sí es muy mal visto por el gobierno de Estados Unidos, es prácticamente un enemigo del imperio, al cual han metido en distintas sanciones en cada uno de sus familias, empresas y demás. En ese entonces fue Javier Nieto Quintero, un ex capitán del ejército venezolano, quien
Dijo a The Guardian que él había contactado precisamente a Erik Prince para que los ayudara en este intento para poder combatir a Nicolás Maduro. Dijo: si lo desea, podemos brindarle ayuda, apoyo en materia de información, inteligencia o cualquier otro ámbito que respete la disidencia de nuestro país. De hecho, Nieto Quintero aclaró que Prince nunca le respondió, pero él ya fue utilizado en una operación fallida contra Maduro en 2020, que fue liderada por un ex boina verde. Fue lo que se llamó como la Bahía de Cochinillas, una imagen a la Bahía de Cochinos que sucedió allá en Cuba la década de los 60, en donde 6 hombres de Nieto Quintero fueron asesinados y cerca de 100 capturados. Ahora bien, no se trata del único evento o relación que tiene Erik Prince con los gobiernos latinoamericanos, ya que hablamos ampliamente del episodio con Bukele, pero también ha sucedido esta relación, esta vinculación, por ejemplo, en el Ecuador, donde gobierna un estadounidense, un hombre nacido en Estados Unidos, que después adquirió, porque sus padres son ecuatorianos, adquirió la nacionalidad ecuatoriana. Hablo del actual presidente Daniel Noboa, quien en marzo anunció con bombo y platillo una cooperación que iban a tener con Erik Prince para que les iba a ayudar en labores de inteligencia y capacitación de fuerzas especiales. Para abril, de hecho, Prince estuvo allá en Quito, en Ecuador, y colaboró en operaciones policiales de las policías de las corporaciones de seguridad de este país. Ahí estuvo incluso en un video que subió la Secretaría de la Defensa. Ahí aparece el propio Erik Prince dando cuenta de que su cooperación en ese estado iba a ser de capacitación y también en formación de las policías locales para ayudarlos en la guerra que tienen ellos declaradas con el narcotráfico, una guerra muy muy similar a la empleada aquí por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, y que allá en Ecuador los tiene seriamente envueltos en un clima de violencia como no se había visto antes. Así lo tiene. Erik Prince tiene esta visión. Él lo ha abierto y lo ha manifestado públicamente en este podcast, y lo hemos visto en el caso en concreto en El Salvador, que es un personaje que llegó al poder. Se puede ver el close-up que se hizo sobre Nayib Bukele, que llegó al poder con esta falsa bandera de la izquierda, pero que los hechos se ha quedado con todo el poder, ha preservado ahí, pero ya con posturas de derecha, dictatoriales, e incluso con episodios de golpes que ha hecho en el Congreso, y lo cual evitó por un supuesto llamado divino. Bueno, ese personaje ahí está, y es un aliado importante pues del propio Erik Prince, ambos desfilando por la CIPAC, pero también ahí vemos el ejemplo de Daniel Noboa, quien ha agradecido esta colaboración directa de Prince, insisto, un mercenario como lo llaman muchos, que como contratista estuvo involucrado en graves escándalos de abuso de poder, como fue el de Irak, que les contaremos más adelante, que fue totalmente una masacre, pero también señalado de estar financiando grupos golpistas también en África, por ejemplo. Es un personaje sin duda cuestionado, muy 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 cuestionable, que no solamente tiene esos lazos con Noboa y con Bukele, sino que también ha sido buscado por los grupos más radicales y opositores en Venezuela, que de tiempo atrás han querido pues quitar el poder a Nicolás Maduro, quien ciertamente se ha afianzado con muchas de estas malas prácticas que persisten contra él ahí en el mismo poder. En esta entrevista que tuve con la académica Guadalupe Correa Cabrera, precisamente habló sobre los riesgos que existen, sobre todo cuando en Washington ha reiterado esta postura de primero, por una parte, ver a las organizaciones del narcotráfico como terroristas, aun cuando cualquier tipo de acción se haga dentro de su territorio, pero particularmente el ver y empezar a ensañarse y ver como un principal enemigo todo lo que representa la migración, sobre todo cuando actores como Erik Prince ya están viendo ahí la posibilidad de entablar todo un negocio. Vayamos a ver esta segunda parte de la entrevista con la académica Guadalupe Correa Cabrera. Cada vez que utiliza el gobierno de los Estados Unidos la palabra terrorismo,
pues se trata de intervención militar, ¿no? Sabemos el caso de Al-Qaeda, el caso de Hezbollah, el caso del Estado Islámico. Y entonces realmente es preocupante cuando atendemos a esta denominación de ahora los carteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales, independientemente de que la denominación no da per se un aval, ¿no? A una intervención militar directa, solamente la denominación opera para dentro del territorio. Independientemente de eso, por la extensión de los poderes del Ejecutivo, y eso lo sabemos porque en el 11 de septiembre, George Bush, hijo, pudo tener una ampliación de sus capacidades y estas capacidades se van extendiendo. El presidente Donald Trump, con sus decenas y decenas de acciones ejecutivas en las dos administraciones, pero principalmente en esta, todavía extiende más la capacidad del Poder Ejecutivo. Entonces también esto le puede llegar a dar un aval porque él declara poderes de emergencia, o sea, algo que podría ser previo a una guerra o a un conflicto armado. Entonces él puede realmente, pues con toda la jurisprudencia, con lo que ha pasado en otros casos de la Corte de los Estados Unidos, puede seguir extendiendo esta capacidad, ¿no? Y con esta idea del terrorismo, con esta idea del extremismo internacional, también, por otro lado, en el extremismo doméstico siempre la palabra terrorismo se utiliza para restringir, en el caso del terrorismo doméstico, libertades civiles, derechos civiles, y por el otro lado, para mandar al ejército cuando se trata de terrorismo internacional. Eso lo hemos visto en todo momento, ¿no? Lo hemos visto en Medio Oriente, Hezbollah, Hamas, ISIS, Al-Qaeda. Siempre es un problema, ¿no? ¿Y qué pasa? Todo esto es un negocio y algunas personas en particular tienen esos negocios. El tema de los contratos a empresas privadas que van a supuestamente trabajar con el ejército de Estados Unidos, el mandato es para hacer las deportaciones y las detenciones masivas. Las detenciones masivas las tendría que hacer ICE, ¿no? Las tendría que hacer a través de la sección que se encarga de las deportaciones. Pero además de todo, además de todo, a las Fuerzas Armadas. Estas deportaciones masivas, el ejército de los Estados Unidos tiene ese mandato, pero ellos no pueden hacer esto, ellos tienen otras acciones. Entonces, quién va a hacer estas funciones? ¿Quién va a ejercer estas funciones? Pues obviamente las empresas, los contratistas, que les van a dar estos contratos, pues en una era donde hay una declaratoria de emergencia, pues tiene que ser rápido, ¿no? Realmente no se puede abrir un contrato para ver cuántas empresas, sino se va a asignar a quien tienes más cerca, a los empresarios más cercanos a ti. Y Eric Prince, como sabemos, es muy cercano a Donald Trump. Entonces, no dudamos que una empresa relacionada con no tengo la certeza, ¿no? Ni conozco los contratos, cómo se van a operar estas deportaciones y detenciones masivas, ¿no? De aquí en adelante, porque, bueno, todavía hay varias restricciones al gobierno de los Estados Unidos para que se puedan ejercer. No sé, si ya se otorgó ese contrato, pero ese contrato se puede otorgar simplemente a los amigos más cercanos, porque estamos hablando de una era de poderes de emergencia, ¿no? Una era de poderes de emergencia ya declarada además por vía de orden ejecutiva, donde el Congreso ya no tiene, ya no tiene que decir. Pero ¿cuáles son esas tragedias de las que tanto hablamos, esas masacres, esos casos a los cuales se ha ido vinculando Eric Prince, y particularmente por qué hablamos de él como un espía que ha hecho en cuestión de labores de espionaje? Bueno, vamos a hablar un poco sobre el papel que tuvo esta empresa que él funda, Blackwater, en esta masacre de Bagdad en 2007, cómo terminan siendo sentenciados en 2014 los paramilitares involucrados, y sobre todo el papel que tuvo Donald Trump al indultarlos aún como presidente. Eso por una parte, y sobre todo las labores de espionaje en las cuales se ha visto involucrado, labores de espionaje que han sido en beneficio del gobierno de Donald Trump y que han implicado pues reclutar a exagentes de la CIA y también de inteligencia, exagentes de inteligencia británicos. Vamos a ver este tercer y último close-up. Un espía manchado por la tragedia. Durante las dos administraciones de George Bush hijo,
Blackwater fue una importante contratista para el despliegue de tropas en Irak en esta llamada guerra contra el terrorismo. En esta llamada guerra contra el terrorismo que llevó a cabo, que desplegó el gobierno del republicano. Y dentro de todo este maquinación de guerra, Blackwater tuvo un papel trascendental dando respaldo a los elementos estadounidenses que se desplazaban por este territorio, hasta que todo cambió con un hecho trágico que llevó a cuestionar la falta de controles precisamente de milicias privadas. El 16 de septiembre de 2007, un convoy de Blackwater que iba resguardando a elementos del Departamento de Estado de Estados Unidos abrió fuego contra un pequeño vehículo civil, asesinando a los que iban dentro. La versión de los contratistas es que ellos iban deambulando por una zona cuando de repente los empezaron a atacar un convoy y ellos respondieron en legítima defensa. Evidentemente, siempre hay otra versión y en esta las fuerzas de seguridad iraquíes, así como testigos, dieron cuenta que iba un convoy a alta velocidad y un vehículo enfrente, pues no se quitó, ellos empezaron a disparar, quitando la vida de una pareja y de un pequeño que iban a bordo de un vehículo. Esto desató una confrontación porque se empezaron a involucrar fuerzas de seguridad iraquí y en la medida en que se fueron involucrando fuerzas de seguridad iraquí, pues también empezaron a movilizarse fuerzas de reacción de Blackwater y se hizo una confrontación. Incluso hay testimonios que aseguran que un miembro de Blackwater tuvo que desenfundar su arma y amenazar a sus propios compañeros para que dejaran de abrir fuego, en la que perdieron la vida 20 personas, todos inocentes. De hecho, todo esto dio pauta a una serie de investigaciones, tanto del propio gobierno de Irak, que les canceló el permiso, que de hecho no operaban bajo ningún permiso, y el FBI, que tiempo después, en 2014, determinó sancionar y la justicia estadounidense encarcelar a agentes de esta milicia privada que estuvieron involucrados en esta masacre. ¿Por qué le cuento todo esto? En 2020, Donald Trump indultó a estos elementos de Blackwater que pues perpetraron esta masacre, pues con sus poderes presidenciales los indulta al considerar que estaban presos injustamente. En febrero de 2021 sus operaciones fuera de Estados Unidos estallaron en otro escándalo cuando The New York Times dio a conocer una investigación secreta de la ONU en la cual daba cuenta que Erik Prince violó un embargo de armas ordenado por Naciones Unidas hacia Libia y dotó de un arsenal a un grupo que buscaba pues derrocar al gobierno legítimamente electo mediante el suministro de todo este tipo de, ahora sí que de maquinaria y demás. Ahora bien, en cuanto a este pasado espía que muchos han dado cuenta que persigue a Erik Prince, por una parte se sabe que durante el gobierno de George Bush, donde llevó a cabo estas operaciones como un contratista muy importante, tuvo una relación clave con la CIA y de hecho él mismo llegó a declarar en febrero de 2010 a Vanity Fair: me puse a mí mismo y mi compañía a disposición de la CIA para algunas misiones muy arriesgadas. De hecho, Prince, según fuentes con conocimiento de sus actividades consultadas por Vanity Fair en este artículo a inicios de 2010, daba cuenta que había estado trabajando como agente de la CIA, como espía prácticamente. De hecho, mientras su empresa se dedicaba a obtener $1.500 millones en contratos gubernamentales entre 2001 y 2009, actuaba entre otras cosas como prácticamente un espía, un agente de la CIA. Recibía contratos de su empresa y al mismo tiempo correspondía y obedecía las órdenes que le dictaba esta agencia. Todo ello recibiendo recursos del propio gobierno de Estados Unidos y dándoles apoyo y respaldo logístico y demás como parte de las empresas contratistas de estas milicias privadas en misiones que él consideró y que calificó como altamente secretas o confidenciales. No fueron el único
pasado que tuvo de espionaje. Ya le adelantaba cómo The New York Times descubrió, con base a documentos y una serie de información, cómo entre 2016 y 2017 primero, él reclutó a exespías, exagentes de la CIA y de los aparatos de inteligencia británicos. Empezó a contratar exagentes para que ellos llevaran a cabo toda una maquinaria de espionaje a demócratas, a líderes de sindicatos opositores al gobierno de Donald Trump y a todo lo que implicara una oposición al gobierno de Trump. Un año después, en 2018, uno de los hombres al quien él reclutó en un inicio para estas operaciones de espionaje lo buscó nuevamente para que lo ayudara a volver a reclutar otro grupo de espionaje para continuar con estas labores de inteligencia y de seguimiento a cada uno de los opositores del gobierno entonces de Donald Trump. Es ahí que tiene importancia y trascendencia la operación que está teniendo cada vez más un personaje como Eric Prince, quien además es cercano, se le ha visto ahí fotografiándose con nadie más y con nadie menos que con el nuevo embajador de Estados Unidos en México, con Ronald Johnson. Ya dábamos cuenta, sin embargo, en espacios como Ron Johnson se alía precisamente con grupos de la derecha, y un personaje clave con el que se le ha visto fotografiarse y con el que se le ha visto reunirse es precisamente con Eric Prince, quien a su vez es, pues, como el embajador Ron Johnson, también es un exagente de la CIA con un pasado militar que está aliado a grupos importantes de derecha y que de ahí radica su importancia. Por una parte, vemos cómo se agrupan estos grupos de derecha, y por la otra vemos cómo empiezan a adquirir posiciones importantes con protagonismo dentro del gobierno de Donald Trump, un gobierno que ya se ha dicho en distintos espacios, cada vez opera con menos controles a como lo pudo haber hecho en una primera administración. Finalmente, en este último tramo de la conversación que tuve con la académica Guadalupe Correa Cabrera, expuso por una parte la transformación que tuvo Blackwater, pero particularmente la manera en la que se desenvuelven este tipo de milicias privadas, este tipo de lobbies, de puertas giratorias dentro del ecosistema de Washington, que nos lleva en parte a entender la prevalecencia, la validez, la que ha tenido, la aceptación que ha tenido personaje como Eric Prince dentro de Washington, porque sí, hoy es con Donald Trump, pero realmente lejos de Trump, este tipo de personajes saben sobrevivir tanto con demócratas como republicanos, sobre todo cuando se trata de hacer de la guerra un negocio. Vayamos a ver esta última parte de la entrevista con la académica Guadalupe Correa Cabrera. Entonces, después de estos descréditos, después de estos eventos, ¿no? Donde civiles quedaron masacrados por las mismas fuerzas de seguridad que operaban, que daban la cara por el gobierno de los Estados Unidos, pues Blackwater, como un grupo de mercenarios, queda, queda sin ningún prestigio, se queda totalmente desprestigiado. Y entonces hay una intención muy importante, y es donde Eric Prince desaparece, ¿no? De la junta directiva, y desaparece como CEO, desaparece de los directorios, ¿no? De dueños de la empresa. Esa empresa cambia de marca, cambia de logo y se convierte en una empresa que se llama XE. Entonces hay completamente tanta transformación de la marca de Blackwater. Desaparece Blackwater, que es pero cumplía las mismas funciones. XE cumple las mismas funciones, tiene un logo especial, si puedes después ponerlo ahí, el logo, y mostrarlo. Y entonces pues empiezan a operar como XE. Creo que no hay te tienen conocimiento de que se cambia, ¿no? No fue el logo ni la mercadotecnia suficiente, ¿no? Para quitar esta mala, eh, pues esta mala experiencia. Y Exi vuelve a cambiar, cambia la mercadotecnia, cambia el logo, cambia la junta directiva, los dueños, y se convierte en lo que es Academy.
Hoy por hoy, Academy es lo que era Blackwater y la gente ya no ve Blackwater, ya no existe Blackwater como tal, pero sí existe este grupo de mercenarios que da servicio al ejército de los Estados Unidos en diferentes conflictos quizás. Ahorita, bueno, Estados Unidos sale, ¿no?, de Afganistán, Estados Unidos sale de Siria, Estados Unidos de alguna forma también, aunque realmente esto se jugó de otra manera, las armas iban dirigidas de otra manera y la guerra proxy se peleaba, ¿no?, desde Ucrania y los recursos iban hacia el ejército ucraniano, pero ese tipo de servicios nunca terminan de ofrecerse, ¿no? Se declara la guerra contra el terrorismo, se declara la guerra contra las drogas, ahora se declara una guerra contra el narcoterrorismo, la guerra contra los cárteles mexicanos y obviamente también hay una guerra contra los migrantes ahora, ¿no? Por todo el tema de la denominación, de las organizaciones de los carteles mexicanos, del Tren de Aragua, de la Mara Salvatrucha, como organizaciones terroristas internacionales. Y el tema del Tren de Aragua, de la Mara Salvatrucha, se relaciona mucho con el tema migratorio. Entonces, esta guerra contra el terrorismo, guerra contra las drogas y guerra contra la migración, pues requiere, ¿no?, de un utilizo del aparato militar. Y entonces esta utilización del aparato militar requiere alguna de estas empresas de las que estamos comentando. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Close Up, a Omar Gutiérrez, al Pitican, al doctor Master of Puppets, que siempre están aquí, a Rodolfo Sales, que ya se fue hace rato, pero siempre anda ahí presente escuchándonos, y pues en verdad muchas gracias por darse el tiempo y darme la oportunidad de presentarle el perfil de este personaje. Aprovecho en este miércoles 28 de mayo para mandarle una felicitación a mi esposa Karen, te amo mucho, feliz cumpleaños, pásala muy bien, al rato nos vemos. Y pues gracias a todos por acompañarme en este espacio y nos vemos la próxima semana.